¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos a esta edición de miércoles de Plato Abierto que me toca hoy a mí presentar. Como todos los miércoles nos visitará nuestro veterinario de cabecera, pero antes vamos a hablar de cuestiones legales en nuestra sección de servicios jurídicos para la que nos acompaña Yolanda Fernández de Assessority. Vemos cabecera de sección y empezamos con cuestiones legales. Assessority patrocina esta sección. Bueno, pues entramos ya en harina. Decía que nos acompaña aquí en Plato Abierto Yolanda Fernández de Assessority. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Bueno, sé que te estrenas en esto de la televisión, pero para todo hay una primera vez en la vida. No te preocupes, que lo vas a hacer muy bien, seguro. Gracias. Hoy vamos a hablar de morosidad, de los morosos, una palabra del común, ¿no?, que todo el mundo conoce de sobra, pero que no quiere vivir en primera persona. Lo primero que te preguntaría es, ¿qué es exactamente un fichero de morosos, Yolanda? Pues un fichero de morosos no es más que un fichero de datos que recogen los impagos de las personas, tanto físicas como jurídicas. Existen muchas empresas que elaboran estos ficheros de morosos, aunque sin duda las más importantes y conocidas son el fichero ASNEF y Equifas, que es un fichero que se elabora conjuntamente por estas dos entidades, y el fichero Badeskug. Por poner un ejemplo y que todo el mundo lo entienda. Tenemos una deuda con un banco, no hemos pagado una cuota de un préstamo, o con una compañía de telefonía o con una compañía eléctrica, no hemos pagado una determinada factura. Además, estos casos son los más comunes últimamente. Entonces, como consecuencia de ese impago, de esa deuda, la entidad podrá incluir nuestros datos en un fichero de morosos. ¿Cuáles son los más importantes? Porque entiendo que habrá mucho tipo de fichero. Sí, ya te digo, hay muchos ficheros, pero los más importantes son ASNEF y Equifas y Badeskug. Esos son los más importantes y conocidos. ¿Son legales? Lo digo porque esto muchas veces se ha cuestionado, ¿no? Bueno, la publicación o el simple hecho de que existan ficheros de morosos. Son legales, pero siempre que se cumplan los requisitos que establece la ley. De hecho, que existan estos ficheros de morosos tiene una serie de ventajas, es decir, reducen la morosidad, dan seguridad al tráfico jurídico, informan a los bancos sobre la solvencia patrimonial real de las personas. El problema es cuando estos ficheros de morosos se utilizan de forma fraudulenta, es decir, sin cumplir los requisitos legales y como medida de presión para coaccionar al deudor para que pague. ¿Cuáles son los requisitos, por lo tanto, para estar en un fichero de morosos? Bueno, pues así, a grosso modo, que los datos que consten en el fichero sean facilitados por el propio acreedor o por quien actúe en su nombre. La deuda también tiene que ser vencida, exigible y cierta. Se exige también el previo requerimiento de pago al deudor. El importe de la deuda tiene que ser superior a 50 euros. Deberá informarse al deudor de que sus datos pueden ser incluidos en un fichero de morosos. El deudor también tiene que prestar un consentimiento en el tratamiento de sus datos personales y además es importante que los datos permanezcan en el registro mientras persista el incumplimiento, es decir, el impago. Una vez que se pague la deuda, deberán cancelarse esos datos en el registro y en todo caso se fija un plazo máximo de 5 años desde el vencimiento de la obligación dineraria. Claro, pero ¿cómo sabemos que nosotros estamos incluidos en un fichero de morosos? Porque más de uno se ha llevado las manos a la cabeza diciendo, pero es que yo no sabía nada. No es el primer caso que hemos oído de una persona que de repente descubre que estaba en un fichero de morosos. Sí, así es. En algunos casos es el propio acreedor, en el caso que poníamos antes, el banco, la compañía de telefonía o la compañía eléctrica, la que llama al deudor o le envía una carta informándole que tiene una deuda y si no paga será incluido en un fichero de morosos. En otras ocasiones es una entidad que actúa en nombre del acreedor, una entidad de recobro, la que le informa de que puede ser incluido en un fichero de morosos. Pero la realidad es que en la mayor parte de los casos el cliente desconoce que está incluido en un fichero de morosos. Entonces, ¿en qué momento se da cuenta? Claro. Pues cuando va a un banco, quiere pedir un préstamo, quiere pedir un crédito y en el banco le dicen que no le pueden conceder ese préstamo. Salta la alarma, vamos. Efectivamente, le salta la alarma de que esa persona tiene una deuda, tiene un impago y como consecuencia de ese impago no le van a conceder el préstamo. Entonces, ¿qué puede hacer una persona contra esos ficheros de morosos? En primer lugar, una vez que sabemos que ya estamos incluidos en un fichero de morosos, podemos pedir a ese fichero que nos envíe un informe con todos los datos que estén a nuestro nombre. Una vez que tengamos esos datos, si creemos que contienen algún error, podemos ejercitar el derecho de rectificación. Y si consideramos que estamos incluidos de forma indebida en un fichero de morosos, podremos pedir la cancelación de esos datos. Por ejemplo, ya hemos pagado la deuda, no somos el deudor verdadero, no se cumplen los requisitos legalmente establecidos. Bueno, en ese caso podemos pedir la cancelación de esos datos. De todas formas, en la voluntad de la entidad
está la de acceder a nuestra solicitud o de negar esa cancelación o esa rectificación de datos. ¿Existe, pregunto, la posibilidad de solicitar en algún momento indemnización por lo que uno entiende que ha sido un incorrecto uso de sus datos, de estar de manera ilegal o incorrecta en un fichero de morosos? Porque en más de una ocasión también hemos visto de reclamaciones, yo no sé si esto existe o no. Sí, y de hecho la mayor parte de las inclusiones en ficheros de morosos se realiza sin cumplir los requisitos legales. Entonces, en estos casos, cuando se incluyen nuestros datos en un fichero sin cumplir con los requisitos legales o la falta de cancelación del dato una vez que hayamos pagado la deuda, da derecho a pedir esta indemnización de daños y perjuicios, porque lo que el afectado tiene que tener claro es que se está produciendo una vulneración de un derecho fundamental, que es el derecho al honor, y como consecuencia de esa vulneración se está produciendo un perjuicio, un daño moral. Entonces tenemos derecho a percibir esa indemnización. Eso sí, la forma de reclamarla es a través de una demanda en el juzgado. Entiendo, no sé si tendrás el dato o no, pero más gente de la que pensamos figura en ficheros de morosos. A veces creemos que esto es muy poquita gente, pero más de uno se ha llevado la sorpresa, ¿no? Por una cuestión a lo mejor puntual que uno ni se ha dado cuenta. Y en los últimos años incluso se ha incrementado el número de afectados por ficheros de morosos, ya no solo por la crisis económica, que también, pero sobre todo por los abusos bancarios, los abusos de las compañías de telefonía, de las compañías eléctricas. En estos casos incluso viene determinado por las dificultades que nos plantean a la hora de darnos de baja en determinados servicios. Entonces, bueno, no estamos de acuerdo con una factura, no nos ponemos de acuerdo con la entidad, se genera esa deuda y la consecuencia es que nos van a incluir en el fichero de morosos. O sea que igual la conclusión es que lo mejor es buscar asesoramiento legal. Lo digo porque uno igual ni se da cuenta de estar en un fichero de morosos por ese rifirrafe, digamos, por ese desencuentro con una compañía telefónica, lo descubre tiempo después, cómo actuar. Entiendo que lo mejor siempre será buscar una asesoría, ¿no? Sí, efectivamente. Tienen que buscar asesoría, tienen que informarse de cuáles son sus derechos, pero repito, en la mayor parte de los casos esa inclusión en ficheros de morosos se realiza de forma indebida. Entonces, el afectado tiene que saber que tiene derecho a ser indemnizado, a recibir esa indemnización, eso sí, previamente presentando una demanda en el juzgado. No hay otra forma, no se va a poder llegar a un acuerdo con la entidad para que te indemnice. Siempre tiene que ser vía judicial. ¿España es una excepción en el resto de Europa en esto de los ficheros de morosidad o prácticamente ocurre lo mismo en todo el mundo, en toda Europa? Sí, podríamos decir que es una práctica bastante habitual en general. Sí. Vale, por lo tanto, frente a ese posible abuso o supuesto abuso o esa inclusión irregular o incorrecta, lo que no tenemos que hacernos es quedar parados, buscar asesoría y reclamar nuestros derechos, porque al fin y al cabo es de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, hay que reclamar y de hecho es importante tener en cuenta que esta indemnización no puede ser simbólica, es decir, no puede ser de escasa cuantía. Así lo establecen los distintos juzgados y tribunales, que dicen que una indemnización simbólica produciría lo que se denomina un efecto disuasorio inverso. ¿Y esto qué significa? Claro. Que no disuadiría al acreedor porque continuaría ejerciendo estas malas prácticas, pero sí disuadiría al afectado porque una indemnización de escasa cuantía no le compensaría el daño moral y ni le permitiría cubrir los gastos procesales derivados de ejercer sus derechos ante los tribunales. O sea, se trata en definitiva de buscar como un precedente que sirva para cambiar de alguna manera las prácticas de determinadas compañías, sobre todo en estos casos, ¿no? Así es. ¿Cuáles son las compañías que suelen utilizar más esta, entre comillas, se me entienda, esta estrategia? Hablabas antes de telefonía, de otro tipo de empresas, bancos. Yo no sé si... Sí, te decía bancos sobre todo porque bueno, en los últimos años estamos viendo que los abusos bancarios están a la orden del día. Y también eso, las compañías de teléfono y las compañías eléctricas. Nos dan de alta en un servicio, a veces ni siquiera lo contratamos y cuando queremos darnos de baja en ese servicio nos lo complican, no conseguimos darnos de baja, se genera esa deuda, se genera ese impago y nos incluyen en un fichero de morosos. Porque la mayor parte de la gente tenemos metido en la cabeza que moroso es aquel que ha dejado de pagar, por ejemplo, la hipoteca, algo como muy grande, que debe mucho dinero, pero uno puede estar en un fichero de morosos por apenas a lo mejor 50 euros y aún encima sin saberlo, por cuestiones pequeñas con empresas de consumo diario, ¿no? Energía, telefonía y demás, que entiendo que esa es la mayor parte, ¿no? de los morosos, ¿no? Así es, la mayor parte de los morosos es por una deuda ínfima. Ya te digo, con una cuantía de 50 euros ya te pueden incluir en un fichero de morosos.
Nada que ver con los morosos de Hacienda, ¿no? Estos famosos que Nada son que ver. 50 pero millones en estos casos. Muy bien, Yolanda Fernández de Asessority, muchísimas gracias por tu presencia aquí y por ilustrarnos, por acercarnos un poquito más a este mundo de los ficheros de morosos. Nos quedamos con esa idea de que todo el mundo tiene que estar atento, ¿no? Y en el momento en que si uno detecta, por la razón que sea, que figura en un fichero de morosos, que por 50 euros uno ya lo puede estar, lo primero es buscar asesoría legal y defender nuestros derechos como consumidores. Muchísimas gracias, Yolanda.